Slavoj Žižek es un filósofo, psicoanalista y crítico cultural esloveno. Es director internacional del Instituto Birkbeck de Humanidades de la Universidad de Londres. Imparte filosofía continental, psicoanálisis, teoría política, estudios culturales, crítica cinematográfica, marxismo, hegelianismo y teología. En 1989 Žižek publicó su primer texto en inglés, The Sublime Object of Ideology, el sublime objeto de la ideología, en el que se apartó de la teoría marxista tradicional para desarrollar una concepción materialista de la ideología que se basó en gran medida en el psicoanálisis lacaniano y el idealismo hegeliano. En 2012 Foreign Policy incluyó a Žižek en su lista de los 100 mejores pensadores globales, llamándolo una celebridad filosófica. El trabajo de Žižek fue narrado en un documental del año 2005 titulado Žižek, una revista académica. El International Journal of Žižek Studies se fundó para comprender su trabajo. Žižek estudió filosofía y sociología en la Universidad de Ljubljana y psicoanálisis en la Universidad de París 8 Vincent de Saint-Denis, donde se doctoró. Su carrera profesional incluye un puesto de investigador en el Instituto de Sociología de la Universidad de Ljubljana, Eslovenia, así como cargos de profesor invitado en diversas instituciones, que incluyen Columbia, Universidad de Princeton, New School for Social Research de Nueva York y Universidad de Michigan, entre otros. En la actualidad es director internacional del Instituto Birkbeck para las Humanidades, Birkbeck College Universidad de Londres. Žižek utiliza en sus estudios ejemplos extraídos de la cultura popular, desde la obra de Alfred Hitchcock y David Lynch, hasta la literatura de Kafka o Shakespeare, además de problematizar autores olvidados por la academia como V. y Lenin, Stalin y Robespierre y tratar sin remordimientos temas espinosos como el fundamentalismo, el anticapitalismo, la tolerancia, la subjetividad y lo políticamente correcto en la filosofía posmoderna. Asimismo, en contraposición con los postulados intelectuales de la izquierda universalista europea en general, y de los que Habermas define como posnacionales en particular, Žižek realiza una defensa abierta e inequívoca de los procesos soberanistas abiertos en Europa. Utiliza también la teoría psicoanalítica en la versión lacaniana como un arma para sus habituales análisis de política internacional, considerando no solo a los líderes y sus posibles problemas psicológicos, sino también a la sociedad en su conjunto. En 1990 fue candidato a la presidencia de la República de Eslovenia, aunque no resultó elegido. Se ha casado en 3 ocasiones, con la filósofa eslovena Renata Salecl, en 2005 con la modelo y psicoanalista argentina Nalia Unie, y en 2013 con la periodista eslovena Hela Krey. Tiene 2 hijos. Slavoj Žižek toma de Jack Lacan la descripción de los conceptos de su tópica, descrita a partir de 1953 y constituida como una estructura compuesta por 3 órdenes o registros inseparables, y los desarrolla como sigue. Lo real aquí, lo real resulta ser un término bastante enigmático y no debe ser equiparado con la realidad, puesto que nuestra realidad está construida simbólicamente. Lo real, por el contrario, es un núcleo duro, algo traumático que no puede ser simbolizado, es decir, expresado con palabras. Lo real no tiene existencia positiva, solo existe como obstruido. No todo en la realidad puede ser desenmascarado como una ficción, solo basta con tener presente ciertos aspectos puntos indeterminados que tienen que ver con antagonismo social, la vida, la muerte y la sexualidad. A estos aspectos tenemos que enfrentarlos si hemos de querer simbolizarlos. Lo real no es ninguna especie de realidad detrás de la realidad, sino el vacío que deja la realidad incompleta e inconsistente. Es la pantalla del fantasma, la propia pantalla en sí es la que distorsiona nuestra percepción de la realidad. La tríada de lo simbólico imaginario real se reproduce dentro de cada parte individual de la subdivisión. Hay también 3 modalidades de lo real simbólico, el significante reducido a una fórmula sin sentido, como en física cuántica, que como toda ciencia parece arañar lo real pero solo produce conceptos apenas comprensibles. Lo real o lo real mismo, una cosa horrible, aquello que transmite el sentido del terror en las películas de terror. Lo real imaginario, un algo insondable que permea las cosas como un trozo de lo sublime. Esta forma de lo real se vuelve perceptible en la película de Full Monty, por ejemplo, donde protagonistas desempleados deben desnudarse por completo. En otras palabras, a través de este gesto extra de degradación voluntaria, algo del orden de lo sublime se hace visible. El psicoanálisis enseña que la realidad, postmoderna, precisamente no ha de ser vista como una narrativa, sino que el sujeto ha de reconocer, soportar y ficcionalizar el núcleo duro de lo real dentro de su propia ficción. Lo simbólico se inaugura con la adquisición del lenguaje, es mutuamente relacional. Así, sucede aquello de que un hombre solo es rey porque sus súbditos se comportan ante él como un rey. Al mismo tiempo, siempre permanece una cierta distancia respecto a lo real, excepto en la paranoia. No solo es loco un mendigo que piensa que es rey, lo es también aquel rey que verdaderamente cree que él es un rey.
puesto que efectivamente, este último solo tiene el mandato simbólico de un rey. Lo simbólico real es el significante reducido a una fórmula sin sentido. Lo simbólico imaginario cuas símbolos jungianos. Lo simbólico mismo cual habla y el lenguaje con sentido en sí. La pantalla del monitor como forma de comunicación en el ciberespacio, como una interfaz nos refiere a una mediación simbólica de la comunicación, a un abismo entre quien sea que hable y la posición de hablar en sí, por ejemplo el apodo, la dirección de correo. Yo nunca de hecho coincido exactamente con el significante, no me invento a mí mismo, en cambio, mi existencia virtual fue, en cierto sentido, ya cofundada con el advenimiento del ciberespacio. Aquí uno debe llegar a entenderse con cierta inseguridad, pero no puede ser resuelta como en un simulacro contingente postmoderno. Aquí también, como en la vida social, las redes simbólicas circulan alrededor de los núcleos de lo real. Esta es una respuesta a la inversión a menudo planteada por Zizek. No se trata de que podemos aprender acerca de la vida en el ciberespacio, sino más bien, que podemos aprender acerca del ciberespacio en la vida. Estas inversiones sirven al psicoanálisis teórico, es decir, contrario al psicoanálisis aplicado, no busca meramente analizar trabajos de arte y hacer lo que es amenazante comprensible, sino crear una nueva perspectiva en lo ordinario, renovar la sensación de extrañeza sobre la vida diaria, y por vía del objeto desarrollar más allá la teoría. Lo imaginario 3 ejemplifican lo que Lacan llama el estadio del espejo, por el cual uno se reconoce en una imagen ficticia de sí mismo, la imagen proyectada en un espejo, y en ese reconocimiento hay un fallo, es un reconocimiento ilusorio por el cual el yo se constituye como un otro, como concluye Jacques Lacan citando a Arthur Rimbaud, yo soy otro, Jesús un otro. Lo imaginario es la fantasía fundamental que es inaccesible a nuestra experiencia psíquica y se eleva de la pantalla fantasmal en la que encontramos objetos de deseo. Aquí también podemos dividir lo imaginario entre un real, el fantasma que asume el lugar de lo real, uno imaginario, o lo imaginario mismo, la imagen pantalla en sí que sirve como cebo, y uno simbólico. Los arquetipos de Jung y el pensamiento New Age, lo imaginario nunca puede ser agarrado, ya que todo discurso sobre él siempre estará localizado en lo simbólico. Todos los niveles están interconectados, de acuerdo a Jacques Lacan, del seminario 20 en adelante, en una forma de nudo borromeo, como 3 anillos enlazados juntos de manera que si uno de ellos se desconectara, el resto también caería. A pesar de que la filosofía de Zizek es oscura y innecesariamente saturada de terminología errónea, ha sido controversial al declarar que la izquierda necesita una Thatcher y la sociedad una buena élite, descartando los movimientos sociales anti-autoritarios, y apoyando las posiciones más estalinistas y duras dentro de la política. Acusaciones de plagio autoplagio. La tendencia de Zizek a reciclar partes de sus propios textos en trabajos posteriores resultó en la acusación de autoplagio por parte del The New York Times en 2014, después de que Zizek publicara un artículo de opinión en la revista que contenía partes de sus escritos de un libro anterior. En respuesta, Zizek expresó perplejidad ante el tono severo de la denuncia, enfatizando que los pasajes reciclados en cuestión solo actuaban como referencias de sus libros teóricos para complementar la escritura original. Plagio a Revista Nacionalista Blanca. El 11 de julio de 2014, la revista semanal estadounidense Newsweek informó que en un artículo publicado en 2006 Zizek plagió pasajes sustanciales de una reseña sobre el libro The Culture of Crítico del psicólogo Kevin B. MacDonald, que apareció por primera vez en la revista American Renaissance, una publicación condenada por el Southern Poverty Law Center como el órgano de un grupo de odio nacionalista blanco. Sin embargo, en respuesta a las acusaciones, Zizek declaró: cuando estaba escribiendo el texto sobre Derrida que contiene los pasajes problemáticos, un amigo me habló de las teorías de Kevin B. MacDonald y le pedí que me enviara un breve resumen. El amigo me lo envió, asegurándome que puede usarlo libremente ya que simplemente reanuda la línea de pensamiento de otro. En consecuencia, hice exactamente eso, y me disculpo sinceramente por no saber que la reseña de mi amigo tomó prestado gran parte de la reseña de Stanley Orbeck del libro de MacDonald. Como cualquier lector puede establecer rápidamente, los pasajes problemáticos son puramente informativos, un informe sobre la teoría de otro por el cual no tengo afinidad alguna. Todo lo que hago después de este breve resumen es descartar rápidamente la teoría de MacDonald como un nuevo capítulo en el largo proceso de destrucción de la razón. De ninguna manera puedo ser acusado de plagiar la línea de pensamiento de otro, de robar ideas. Sin embargo, lamento profundamente el incidente. Zizek, 2015. Noam Chomsky es crítico con Zizek, diciendo que es culpable de usar términos elegantes como polisílabos y pretender que tiene una teoría cuando no tiene ninguna teoría, y también que las teorías de Zizek nunca van más allá del nivel de algo que puedes explicar en 5 minutos a un niño de 12 años. Justificación del colonialismo y el eurocentrismo. Zizek ha expresado opiniones en las que defiende el universalismo eurocéntrico y reconoce aspectos positivos de la dominación colonial. Estas opiniones han sido criticadas por diversas figuras del marxismo y la izquierda. Algunos ejemplos son la feminista indiana Nivedita Menon, el intelectual iraní Hamid Abbasi, el pensador argentino decolonial Walter Mignolo e incluso por alguien más próximo a Zizek,
el marxista mexicano David Pavón Cuellar, entre otros. Noam Chomsky contra Zizek. El interés suscitado entre muchos lectores de Sin Permiso por las dos arremetidas recientes de Noam Chomsky contra el célebre publicista esloveno, véase aquí y aquí, nos ha llevado a rescatar y traducir al castellano unas viejas y acaso poco difundidas reflexiones, escritas en 1995, del lingüista y French Theory, el gran historiador y moneda en la historia, por las arbitrarias falsificaciones históricas de Foucault. Edward B. Thompson, en su demoledor y memorable libro Miseria de la teoría de finales de los 70, hizo suya la visión del gran medievalista marxista británico Rodney Hilton, que intuyó la raíz social del éxito de ese tipo de especulaciones parisinas arbitrarias en la aparición de un nuevo estrato socioacadémico en los 60 y 70 al que llamó maligna pero certeramente inteligencia lumpenburguesa aquí, en cambio, a mostrar que las aportaciones de la French Theory que han colonizado buena parte de los departamentos de humanidades de medio mundo son o manifiestas falsedades o, en el mejor de los casos, campanudas verdades de perogrullo expresadas con jerga tan obscura como pretenciosa. En esta misma entrega de Sin Permiso, encontrar el lector interesado en estos asuntos la traducción castellana de un trabajo que acaba de publicar en The New Republic el lingüista y psicólogo cognitivo Steven Pinker sobre el desastre que ha representado el relativismo postmodernista para las facultades y los departamentos de filosofía, humanidades y ciencias sociales de todo el mundo. SP regreso de una conferencia que me obligó a viajar, actividad en la que paso buena parte de mi vida, y me encuentro con una colección de mensajes ampliando la discusión acerca de la teoría y la filosofía, un debate que me resulta bastante curioso. Aquí van algunas reacciones, aunque admito de entrada que lo que puede ocurrir, simplemente, es que no alcance a comprender lo que estáis discutiendo. 1. Chomsky, sobre Foucault, la French Theory y el postureo parisino www.sinpermiso.info, 1 de septiembre de 2013. Según entiendo, el debate comenzó con la acusación de que yo, Mike y probablemente otros no tenemos teorías, y por lo tanto, no conseguimos dar explicación ninguna de por qué las cosas son como son. Deberíamos, así pues, volver a la teoría, a la filosofía y a las construcciones teóricas, etc., a fin de remediar esa deficiencia de nuestros esfuerzos y poder comprender y abordar lo que ocurre en el mundo. No quiero hablar por Mike, mi respuesta hasta ahora ha sido sobre todo la de reiterar algo que escribí hace 35 años, mucho antes de que el postmodernismo hubiese irrumpido en la cultura literaria e intelectual. Si hay un cuerpo teórico, bien probado y verificado, aplicable a los asuntos políticos internacionales o la resolución de conflictos nacionales e internacionales, su existencia ha sido un secreto muy bien guardado, poses y postureos pseudocientíficos aparte. Para mí, la afirmación era exacta hace 35 años y sigue siéndolo hoy, vale para el estudio de los asuntos humanos en general y se aplica por igual a lo que se ha producido desde entonces. ¿Qué ha cambiado entre tanto? Hasta donde se me alcanza, lo que ha habido es una gran explosión de lisonjeo, de autolisonja y de lisonja recíproca entre aquellos se proponen como modalidades de algo que ellos mismos llaman teoría y filosofía y a veces muy interesante, pero carece de consecuencias para los problemas del mundo real que ocupan mi tiempo y energía. Mencioné el importante trabajo de Rawls, cuando fui explícitamente preguntado al respecto. Este último hecho llamó la atención. Un excelente filósofo y especialista en teoría social, y también activista, Alan Gibbard, escribió un interesante estudio sobre la respuesta libertaria de Robert Nozick a Rawls y sobre las reacciones suscitadas por esa respuesta. Demostró que las reacciones fueron bastante entusiastas. Los críticos destacaron el poder de los argumentos, etc., pero ninguno aceptó ninguna de las conclusiones que esa respuesta traía consigo en el mundo real, a menos que las hubieran alcanzado ya previa independientemente. Esto es correcto, lo mismo que las observaciones de Gibbard sobre lo que eso significa. Los defensores de la teoría y filosofía tienen ante sí una tarea muy fácil si quisieran avalar su punto de vista. Basta con que me den a conocer lo que era y sigue siendo un secreto para mí, estaré encantado de descubrirlo. He preguntado muchas veces, y todavía guardo una respuesta que debería ser fácil de dar, suministren, simplemente, algunos ejemplos de un cuerpo teórico, bien probado y verificado que sé de problemas y asuntos en que Mike, yo, y muchos otros, en realidad, el grueso de la población mundial, ajena, creo yo, a los limitados y notablemente autorestringidos círculos intelectuales estamos o deberíamos de estar interesados. Los problemas y las cuestiones sobre los que hablamos y escribimos corrientemente, por ejemplo, u otros semejantes, para decirlo de otro modo, muestren que los principios de la teoría o filosofía que, según dicen, tenemos que estudiar y aplicar llevan, con argumentos válidos, a conclusiones que nosotros y otros aún no hemos conseguido alcanzar con otros, y mejores, medios. En estos otros se incluye a personas sin educación formal, que por lo general parecen no tener el menor problema para llegar a esas conclusiones a través de interacciones mutuas, o aún muchas veces por sí propios, y que se abstienen completamente de obscuridades teóricas. Una vez más,
Estas son exigencias elementales. Las hice antes y continúo en mi estado de ignorancia, pero no dejé de sacar algunas conclusiones de eso. Derrida y los intelectuales parisinos Chomsky, sobre Foucault, la French Theory y el postureo parisino www.sinpermiso.info, 1 de septiembre de 2013. En cuanto a la puesta por obra de la deconstrucción, también mencionada en el debate, no puedo comentarla porque la mayor parte me parece un galimatías, pero si esta es solo una señal más de mi incapacidad para reconocer profundidades, el camino a seguir está claro, basta con volver a exponerme los resultados en palabras claras que yo pueda comprender, y que se muestre por qué razón eso es diferente o aún mejor o mejores que lo que otros hicieron mucho antes y continúan haciendo desde entonces, sin palabras confundentes, frases incoherentes, retórica aparatosa desprovista en gran medida, desde luego, para mí de todo sentido, etc. Ello curará mis deficiencias, si cura tienen, claro. Tal vez no la tengan, volveré luego sobre esa posibilidad. Para quienes crean tener algún fundamento para esos alegatos expresados con tanto fervor e indignada obstinación, lo que pido es harto fácil de cumplir, pero en lugar de intentar ofrecer una respuesta a estas sencillas peticiones, las respuestas que alcanzo a oír suelen consistir en arrebatados gritos de cólera. Plantear estas preguntas demostraría elitismo, antiintelectualismo y a la lisonja recíproca de intelectuales que solo hablan entre ellos y, hasta donde sé, se mantienen diplicentemente fuera del mundo en el que yo prefiero vivir. En ese mundo yo puedo soltar mis charlas y mis escritos para ilustrar sin mayores problemas lo que quiero decir, cosas que, me imagino, la mayor parte del público que sigue la discusión entiende o puede fácilmente llegar a estos. En una palabra, parecemos habitar en mundos muy diferentes, y ni se me alcanza por qué razón ni medias demasiada importancia a este asunto. Yo ando completamente rebasado con peticiones para dar charlas, y no puedo aceptar ni siquiera una pequeña fracción de las invitaciones a las que me gustaría asistir, razón por la cual les sugiero a otras personas. Curiosamente, nunca sugiero a quienes no suelen estar disponibles sus nombres para este tipo de cosas, al menos según mi experiencia, bastante amplia, con los grupos y las organizaciones populares y activistas, comunidades, escuelas, parroquias, sindicatos obreros, en distintos auditorios, aquí y en el extranjero, con mujeres del tercer mundo, con refugiados, etc. No me costaría dar ejemplos, y me gustaría saber por qué. Es este, así pues, un extraño debate. De un lado, acusaciones iracundas y aún denuncias. Del otro, la petición de algunas pruebas y argumentos que las sostengan, petición a la que se replica con más requisitorias enconadas pero, sorprendentemente, prueba o argumento ningunos. También me pregunto por qué. Es posible que, simplemente, no alcanzo yo a ver algo, o que me falte capacidad intelectual para comprender las honduras desenterradas en los 20 últimos años por los intelectuales de París y sus sectarios. Yo tengo el espíritu abierto, y así lo he mantenido durante años cuando se me han hecho acusaciones similares. El caso es que no he recibido respuesta a mis preguntas. Repito una vez más que son cuestiones muy sencillas, y de haber respuesta, debería ser muy fácil de dar. Si no puedo ver algo, muéstreseme en términos que yo pueda comprender. No es imposible, claro está, que sea algo que de fuera de mi capacidad de comprensión. ¿Sería yo entonces una causa perdida y tendría que dedicarme solo a las cosas que parezco capaz de comprender y asociarme solo con personas interesadas en comprender esas mismas cosas? Lo que, dicho sea de paso, me haría muy feliz, ya que jamás he tenido el menor interés en los estratos de la cultura intelectual que se ocupan de las otras cosas, pero, aparentemente, de poco más. 3 Chomsky, sobre Foucault, la French Theory y el postureo parisino www.sinpermiso.info, 1 de septiembre de 2013. Puesto, pues, que nadie ha sabido mostrarme lo que no puedo ver, nos quedamos con la segunda opción. No soy capaz de entender. Admitiré que eso puede ser verdad, aunque me temo que tendré reservarme alguna sospecha por razones que parecen buenas. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, los últimos debates sobre si los neutrinos tienen masa o la forma en que el postero teorema de Fermat ha sido, aparentemente, demostrado en los últimos tiempos. Pero en 50 años que llevo yo en esta partida, he aprendido dos cosas. Uno, puedo pedir a los amigos que trabajan profesionalmente en esas áreas que me lo expliquen a un nivel accesible para mí y sin mayores dificultades para ellos. Dos, si estoy interesado, puedo tratar de aprender más por mi cuenta para llegar a comprenderlo. Ahora bien, Derrida, Lacan, Lyotard, Kristeva, etc. incluso Foucault, a quien conocí personalmente, me resultó gratis, en cierto modo, es diferente del resto. Escriben cosas que yo no entiendo, pero para las que tampoco valen los principios 1 y 2. 2 puntos. Nadie que diga que entiende lo que escriben puede explicármelo, y yo no tengo indicación alguna de cómo proceder para superar por mi cuenta mis insuficiencias. Esto deja abierta una de dos posibilidades. A. Se dio un nuevo avance en la vida intelectual, tal vez alguna mutación genérica repentina, que cree una forma de teoría que, en lo que hace a hondura y calado,
va más allá de la teoría cuántica, la topología, etc. O lo diré. Reitero que he vivido durante 50 años en estos mundos, hice una buena cantidad de trabajo en el campo llamado filosofía y ciencia, así como en la historia intelectual, y tengo un conocimiento personal razonable de la cultura intelectual en las ciencias naturales, en las humanidades, en las ciencias sociales y en las artes. Eso me dejó con mis propias conclusiones acerca de la vida intelectual, que no hará falta detallar ahora. A los demás, empero, les sugiero simplemente que pregunten a quienes les hablen de las maravillas de la teoría y de la filosofía que justifiquen sus afirmaciones, que hagan lo que llena de contento a quienes trabajan en los campos de la física, de las matemáticas, de la biología o de la lingüística. Pongamos por caso, cuando alguien les pregunta con seriedad cuáles son los principios de sus teorías, en qué pruebas se basaron, qué consiguen explicar que no fuera ya una obviedad, etc. Son exigencias harto razonables, y si no pueden ser satisfechas, sugiero seguir el consejo de Hume en similares circunstancias, al fuego. Un comentario específico, Petland pregunta de lo que acabo de decir es una muestra, luego pregunta, razonablemente, ¿por qué tomemos, por ejemplo, a Derrida? Empezaré diciendo que no me gusta hacer el tipo de comentarios que siguen sin aportar pruebas, pero dudo de que los lectores quieran un análisis detallado de Saussure, por ejemplo, en este foro, y sé que no voy a hacerlo. No diría lo que sigue si no se me hubiera pedido explícitamente opinión, y si se me pidiera una fundamentación, diría que no merece el tiempo gastado en hacerlo. Tomemos, entonces, a Derrida, que es uno de los gurúes. Yo pensé que al menos debería poder entender su gramatología, y lo cierto es que intenté leerla. Gramatologie, París, 1967. Parte de esa obra podría resultarme familiar. Por ejemplo, el análisis crítico de textos clásicos que conozco muy bien y sobre los que escribí durante años. Pues bien, lo que encontré es un conocimiento científico académico aterrador, basado en una patética lectura equivocada de cabo a rabo, y los argumentos presentados ni por asomo se acercaban al género de inferencias concluyentes básicas a las que estoy acostumbrado prácticamente desde la infancia. Es posible que no haya visto algo. 4. Chomsky, sobre Foucault, la French Theory y el postureo parisino www.sinpermiso.info, 1 de septiembre de 2013. Puede ser, pero la sospecha se mantiene, como ya señalé. Una vez más, pido disculpas por hacer comentarios que no demuestro, pero si se me hacen preguntas, tampoco estoy dispuesto a esquivarlas. Conocí a algunos distinguidos miembros de esos cultos, que es lo que a mí me parecen, a Foucault. Tuvimos incluso una discusión de varias horas, que está publicada, y pasábamos buenos ratos de conversación agradable sobre temas reales usando un lenguaje perfectamente comprensible, él, en francés, yo, en inglés, a Lacan, con quien me encontré varias veces y lo consideré un charlatán divertido, un charlatán perfectamente consciente de serlo, aunque sus primeros trabajos, antes de la secta, eran inteligentes y los he discutido en textos publicados, a Kristeva, a quien conocí brevemente durante el periodo en el que ella era una ferviente maoísta, y a otros varios. No he coincidido con muchos de ellos porque estoy bastante apartado de estos círculos por elección propia, prefiero ambientes muy diferentes y más amplios, el tipo de gentes a las que doy charlas o clases o entrevistas, con las que colaboro en actividades políticas, mis interlocutores epistolares semanales, etc. Me sumergí en lo que escriben por curiosidad, pero no fui muy lejos, por las razones antes mencionadas. Lo que encuentro es extremadamente pretencioso, y al examinarlo, una gran parte se revela, sencillamente, como obra de analfabetos frecuentemente basada en lecturas asombrosamente incompetentes de textos que conozco bien, algunas veces, textos de mi autoría, con desarrollos argumentales terroríficos por su incapacidad para la autocrítica más elemental, con muchas afirmaciones o falsas o triviales, aunque revestidas de una alambicada verborrea, y con obvios galimatías a porrillo. Cuando procedo como hago en otras áreas en que no comprendo, me encuentro con los problemas mencionados en relación a 1 y 2, anteriormente expuestos. Eso es, pues, lo que quiero decir, y por eso no vale la pena ir mucho más lejos. Si no resultase suficientemente obvio, podría dar muchos más nombres, para los interesados en una descripción literaria que refleja en gran medida las mismas percepciones, pero por dentro, sugiero a David Lodge, da certeramente el clavo, hasta donde puedo juzgar. Petland también considera particularmente intrigante círculos intelectuales. Cuando gasto mucho en criticar la posición ofuscada del New York Times, la pregunta es justa. Hay también una respuesta simple, lo que aparece en los trabajos a los que yo respondo, New York Times, diarios de opinión, muchos de los trabajos académicos, etc. Está pura y simplemente escrito en una prosa inteligible y tiene un gran impacto en el mundo al fijar la estructura doctrinal que, supuestamente, y en buena medida, efectivamente, contiene al pensamiento y su expresión en sistemas doctrinales exitosos como los presentes. Eso tiene un enorme impacto en lo que les ocurre a las personas que sufren en todo el mundo y que a mí me preocupan, tan distintas de las que viven en el mundo que Lodge describe. Creo yo que con
exactitud. Por eso debe hacerse ese trabajo con seriedad, desde luego si nos preocupamos de las personas normales y de sus problemas. El trabajo al que Petland se refiere, hasta donde a mí se me alcanza, no tiene ninguna de estas características. Tampoco tiene el mismo impacto, porque va sobre todo dirigido a otros intelectuales de los mismos círculos. Por lo demás, que yo sepa, no hay el menor esfuerzo por hacerlo inteligible a las grandes masas de la población, digamos, a las personas con las que hablo constantemente, con las que coincido, para quienes escribo cartas, a las que tengo en mente cuando pongo mis ideas negro sobre blanco y que entendí en lo que digo sin particular dificultad, aun cuando parecen tener la misma incapacidad cognitiva que yo ante los cultos posmodernos. Tampoco se dé ningún esfuerzo para mostrar cómo se aplican esos trabajos al mundo en el sentido 5 Chomsky, sobre Foucault, la French Theory y el postureo parisino www.sinpermiso.info, 1 de septiembre de 2013, que mencioné anteriormente, infiriendo conclusiones que no fuesen ya obvias, dado que yo no estoy demasiado interesado en los modos en que los intelectuales hinchan sus reputaciones, conquistan privilegios y prestigio y esquivan la participación activa en las luchas populares, no gasto tiempo en eso. Foucault Petland sugiere que comience con Foucault, quien, como escribí varias veces, come un poco aparte por dos razones: al menos parte de lo que escribe resulta inteligible, aun siendo por lo general poco interesante. Además, él no es personalmente indiferente y no se limita a interactuar con los otros miembros de los mismos círculos elitistas de superiores privilegios. Petland hace exactamente lo que yo pedía, ofrece varios ejemplos ilustrativos de lo que considera importante en el trabajo de Foucault. Es exactamente como hay que proceder, y creo que ayudará a entender por atención. Lo que Petland describe, sin duda con precisión, no me parece importante, porque todo el mundo lo sabe desde siempre. Quedan tal vez algunos detalles de la historia social e intelectual, pero sobre esos detalles hay que andarse con cautela. Yo he trabajado extensamente en algunos de esos campos, y sé que la competencia académica de Foucault en ellos no es nada confiable, así que no me fío de lo que dice sin una investigación independiente en los campos que no conozco. Algo de eso salió en la discusión que tuvimos en 1972, y que está publicada. Yo creo que hay trabajos académicos mucho mejores sobre los siglos XVII y XVIII, y a ellos me atengo en mi propia a las explicaciones, de mecanismos crueles de represión a mecanismos más sutiles, por los cuales las incluso entusiásticamente. Lo que los poderosos quieren, es cosa, más que verdadera, verdad de perogrullo. Entonces todos mis críticos andan errados. Yo también tengo una porque he venido diciendo exactamente eso durante años, dando asimismo razones y los antecedentes históricos, pero sin categorizarlo como una teoría, porque no merece ese nombre, sin retórica obnubilante, porque resulta trivial, y sin pretender que es nueva, porque es evidente. Se sabe inveteradamente que, en la medida en que el poder para dominar y coaccionar iba declinando, fue cada vez más necesario recurrir a lo que los aprendices de la industria de las relaciones públicas de principios de siglo que entendieron eso muy bien, mente pura implícita con que los hombres renuncian a sus propios sentimientos y pasiones a favor de los de última instancia del dominio de las opiniones y las actitudes. ¿Por qué razón habría que tomar súbitamente este obvio principio? Porque explicarlo, Hume se habría reído. Algunos de los ejemplos concretos de Foucault, por ejemplo, acerca de las técnicas de castigo, parecen interesantes y vale la pena cerciorarse de su exactitud. Una reafirmación extremadamente alambicada y arbitrariamente hinchada de lo que otros expresarían de modo muy simple y sin la menor pretensión de que algo muy profundo anda en juego. No hay nada de lo que Petland describe que yo no haya visto escrito durante 35 años, ofreciendo, además, una gran cantidad de documentación para mostrar que fue siempre obvio y casi un axioma. En punto a trivialidades, lo interesante no es el principio, que es evidente, sino la demostración detallada de cómo rige ese principio en los casos que son importantes para las personas, como intervención y agresión, explotación y terror, coabierto, etc. No encuentro yo nada de eso en Foucault, aunque sí lo encuentro en un montón de 6 Chomsky, sobre Foucault, la French Theory y el postureo parisino www.sinpermiso.info, 1 de septiembre de 2013. Gentes que, capaces de escribir oraciones que yo puedo llanamente entender, no están ubicadas. Petland ha hecho exactamente lo que le pedí, ha dado algunos ejemplos de lo que él considera. Lo que pasa es que los demasiado ocurre, simplemente, que ideas sencillas y obvias se han revestido con una retórica complicada y históricas parecen interesantes a veces, aunque hay que tomarlas con cautela y, desde luego, esforzarse más de lo habitual en verificarlas con fuentes independientes. Las partes que reformulan lo que hace mucho que es obvio y ha sido dicho en términos mucho más llanos no señalo particularmente a Foucault por eso, es algo tan hondamente arraigado en la corrupta cultura intelectual de París, que él se limitó a caer en la trampa del modo más natural, aunque hay que decir, a favor suyo, que esa guerra mundial, eso es harina de otro costal, de la que he hablado en otros sitios y en la que no entraré ahora. Dicho
Dicho con franqueza, no veo por qué debería la gente de este foro estar particularmente interesada en todo esto. Yo no lo estoy. Hay cosas más importantes, creo yo, que investigar los rasgos característicos de intelectuales de élite con afanes carreristas y otros desempeños desarrollados en círculos minúsculos y, para mí, carentes de interés. Esto es brocha gorda, y repito que es injusto hacer este tipo de comentarios sin probarlos, pero se me ha preguntado, y me limito a responder sobre la única cuestión específica planteada. Si se pregunta cuál es mi opinión general, lo único que puedo hacer es darla, o si se plantea algo más específico, abordarlo. Pero no estoy dispuesto a escribir un ensayo sobre asuntos que no me interesan, a menos que alguien pueda responder a las sencillas preguntas que saltan inmediatamente a la mente de cualquier persona razonable cuando se plantean exigencias de hilos. Yo seguiré ateniéndome a trabajos que me parecen significativos e iluminadores, y a gentes realmente interesadas en entender y cambiar el mundo. Referencia, pero la reacción adecuada no es recurrir a la verborrea y el postureo obscuro e innecesariamente complejo alardeando de inexistentes teorías. Se trata de pedir al oyente que cuestione la estructura de referencia que ella la acepta, y de sugerir alternativas examinables, todo lo cual con un lenguaje claro. Nunca se me hizo problema hablar con o para personas sin mucha o aún ninguna instrucción académica formal. Es verdad que la cosa se complica a medida que se asciende por la escala educativa, porque el adoctrinamiento es más hondo y han calado los procesos de autoselección para la obediencia en que consiste buena parte de la educación exigida a la élite. Hong dice que fuera de los círculos como este foro, para el resto del país, él resulta incomprensible. Eso contradice absolutamente mi dilatada experiencia con todo tipo de públicos. Mi experiencia es la que acabo de describir. La incomprensión se corresponde aproximadamente con el nivel educativo. Tomemos, por ejemplo, una audiencia de radio. Creo que, en gran parte, por lo general, es bastante fácil de adivinar por los acentos, por el énfasis, etc. cuál es el tipo de audiencia. Verifiqué repetidas veces que cuando la audiencia es más pobre y tiene menos formación, puedo omitir buena parte de las cuestiones de antecedentes y de por qué son ya obvias y aceptadas por todos, y puedo avanzar hacia cuestiones que a todos interesan. Frente a audiencias con mayor formación, esto es mucho más difícil. Es necesario lidiar por separado con porciones considerables de construcciones ideológicas. 7. Chomsky, sobre Foucault, la French Theory y el postureo parisino. www.sinpermiso.info, 1 de septiembre de 2013. Es cierto que muchas personas no pueden leer los libros que escribo, pero esto no se debe a que las ideas o el lenguaje sean complicados. No tenemos ningún problema en la discusión informal, incluso con las mismas palabras, en exactamente los mismos puntos. Las razones son diferentes, quizá tenga en parte que ver con mi estilo literario, que responde, al menos parcialmente, a la necesidad, que yo, por lo menos, siento, de presentar documentación considerablemente abundante, lo que hace penosa la lectura. Por eso algunos se han servido del mismo material, a menudo con las mismas palabras, para componer panfletos y textos semejantes. Nadie parece tener mayores problemas. Más despistados me parecen los críticos del Times Literary Supplement y de las revistas académicas profesionales, que a menudo no tienen la menor idea de lo que se trata, lo que resulta, a veces, verdaderamente cómico. Un último punto, algo sobre lo que he escrito en otro lugar, por ejemplo, en una discusión en los Z-Papers, y en el último capítulo de Year 501, ha habido un notable cambio en el comportamiento de la clase intelectual en los últimos años. Los intelectuales de izquierda, que hace 60 años enseñaban en las escuelas de las clases trabajadoras, escribían libros que hacían las matemáticas inteligibles a millones de personas, que participaban y hablaban en las organizaciones populares, etc., están hoy completamente apartados de esas actividades, y aunque siempre prestos a decirnos que son mucho más radicales que nosotros, no están, al parecer, disponibles cuando hay una necesidad doble y creciente, y está una demanda explícita, del trabajo que podrían desarrollar en el mundo de las personas con problemas y preocupaciones reales. No es este un problema menor. Nuestro país se halla ahora mismo en un estado muy extraño y siniestro. La gente está asustada, irritada, desilusionada, pesimista y confundida. Como una vez le escuché decir a Mike, es el sueño de un organizador. También es un terreno fértil para los demagogos y los fanáticos, que pueden, y de hecho ya lo hacen, reunir un apoyo popular sustancial con mensajes que no son ajenos a los de sus predecesores en circunstancias algo similares. Sabemos a dónde condujo en el pasado y a dónde podría llevar otra vez. Hay una brecha enorme que otrora fue al menos parcialmente cubierta por unos intelectuales de izquierda dispuestos a colaborar con las personas en general y con sus problemas. En mi opinión, esto tiene implicaciones siniestras. Fin de la contestación. Y, para ser franco, a menos que haya respuesta a las cuestiones obvias planteadas, fin de mi interés personal en el asunto. Noam Chomsky, marzo de 1995.